Bueno, y en este vídeo he enganchado un cargador y con mi osmosis de decoración, es que están los peques ahora, justo con mi hermana que vive enfrente, compramos una urbanización y compro la casita en la misma urbanización, enfrente de la mía, y se van los nenes ahí. Y nos quedamos solas y es el momento para poder hablaros. Si escucháis chilliditos será que han llegado. En el anterior vídeo os contaba cómo empezó mi mente emprendedora desde bien pequeñita, diciendo yo quiero ser mi propia jefa, ¿no? Y ahora os voy a contar en este vídeo cómo fue los inicios como emprendedora, ¿vale? Voy a ir al momento en el que conozco a Ada, que la conozco, mira, ya llega mi hijo. Ada, ábrele por favor. No me voy a golpear el cristal, por favor, parece un gorila, es el más pequeño. Y cuando conozco a Ada, que fue todo muy natural, fue cuando falleció mi madre. Pues 2 meses después, nosotras llevamos 16 años juntas, ¿vale? 2 meses después, más o menos, incluso menos, llega Ada, la conozco. Que ya os contaré la historia, bueno, la tenéis por YouTube, cómo nos conocimos, por Instagram, hemos contado muchas veces, pero podré volver a contar por aquí. Yo siempre pienso, me la envió mi mamá, ¿no? Me la envió mi mamá para protegerme, porque fue muy justo y fue increíble el poder conocerla, porque quieras o no, me hizo estar más feliz dentro de la angustia que tenía. Bueno, en fin, no me enrollo por esto y a ver si no desconecto escuchando a mi hijo, yo sigo contando. Entonces, conozco a Ada y más o menos en cuestión de 2 años empezamos como emprendedoras. Pero durante ese proceso pasan cosas y os cuento qué pasa. Yo estudiaba Relaciones Laborales y Recursos Humanos cuando empecé con ella. O sea, yo quería ser mi propia jefa, pero no sabía qué dedicarme aún. Entonces, de momento, lo que tenía que hacer, y tan joven, era estudiar. Así que estudiaba y ya está esa carrera. Y mi hermana empezó a hacer showrooms de ropa en su casa con amigas, a modo de entretenimiento. O sea, sí, si se lleva un extra, fenomenal, pero simplemente era, ella compraba ropa en un proveedor, que era un proveedor que conocimos gracias a mi madre porque tenía unas amigas, y compraba ropa allí, un proveedor mayorista, y entonces pues conocíamos ese proveedor que era ropa súper bonita. Mi hermana pensó, uy, pues esa ropa es tan bonita, me gustaría hacer showrooms en mi casa y poner unos cuantos conjuntitos preciosos que yo piense que van a encantar, invitar amigas y aparte de que estamos ahí reunidas, pues me llevo un extra y las amigas traen más amigas, ¿no? Y entonces empezó así, a nosotras nos utilizaba de modelos. Nos poníamos los conjuntos y todos veían los conjuntos y llamaba más la atención, por supuesto, que verlo en percha. Y entonces ahí nos encantó esto y mi hermana llegó un momento que dijo, meteros de socias y esto está cogiendo forma, está gustando mucho lo que estamos haciendo y vamos a tomárnoslo un poquito más en serio. Sí, pensando en un extra aún, pero vamos a tomarlo un poquito más en serio. Entonces ya nos metimos como socias con ella y empezamos a hacer showrooms ya no solamente en su casa, sino un poquito más profesional. Hacíamos una colaboración con un pub, Café Valencia. Muchos de Valencia lo conoceréis, muchísimos y muchísimas de aquí, muy muy conocido. Y hacíamos ahí, pues bueno, showrooms con ropita, llevábamos un poquito de comidita, hacíamos colaboración también con algunas personas que llevaban pulseritas, llevaban alguna cosita, bueno. Iban viniendo gente que de momento eran todo caras conocidas. Pero, y todos los sábados hacíamos unas 3 horas de showroom. Todos los sábados o casi todos los sábados lo hacíamos. Y llegó un momento que empezamos a ver caras que ya no conocíamos. Y ahí es cuando dijimos, ostras, esto ya es fuerte porque está tomando forma y estamos creciendo de una manera que ya no es solamente gente cercana, ya está siendo gente que está corriéndose la voz y viene y eso hace un montón de ilusión y acabamos haciendo unas cajas que decíamos, ostras, lo que hemos facturado en 3 horas, brutal. Que algo que yo pienso que hicimos muy bien es que todo el dinero que cogíamos
de cada showroom lo reinvertíamos en hacer crecer la empresa. O sea, teníamos mentalidad, si no tan jovencitas, mentalidad ya empresarias. No, hay que reinvertir ese dinero en tener una buena imagen en la tienda, porque al principio no, en los showrooms, porque no teníamos bolsas. Poníamos bolsas, pues imaginaos qué bolsas cogeríamos, unas blancas y ya está, no teníamos el logo, bueno, no teníamos ni logo. Entonces fuimos invirtiendo en hacer una imagen de marca, pues, y siendo tan jovencitos, a lo mejor nos habría dado por ahí, pues me gasto el dinero, ¿no? Me voy de fiesta con mis amigas y me lo gasto. Y no, tuvimos esa mentalidad que fue súper, súper positiva porque fuimos teniendo un crecimiento, pero el crecimiento fue tan rápido y veíamos el éxito que yo ya pensé en... Bueno, antes de esto que os iba a contar, perdón, empezamos a hacer muchos markets también en Madrid, en Alicante, y nos íbamos moviendo por marcas que hacían que pagabas tu espacio y junto a muchas otras marcas, pues hacían una feria, una especie de feria, y nosotras participábamos en un día de feria súper intenso y ahí vendíamos un montón y pagábamos pues ese alquiler, ¿no? Eso también hicimos bastantes. Y luego ya pues empezamos a pensar en tener tienda física, porque estábamos muy ilusionadas, porque trabajábamos las redes sociales en aquel momento, Facebook, crecía muchísimo Facebook, muchísimo, y empezamos a tener muchos seguidores en Facebook y empezamos a pensar en una tienda física, yo creo que nos iría muy bien. Y vimos una oportunidad en un bajo que estaba en el centro de Valencia, en perpendicular a una de las calles más comerciales y más importantes de Valencia, Don Juan de Austria. Entonces, en Don Juan de Austria era impensable coger un alquiler porque es carísimo, pero una perpendicular, un alquiler más bajo, realmente era una calle de almacenes de Zara, de Mango, o sea, ahí estábamos nosotras. Y acabamos cogiendo ese local. No teníamos el dinero suficiente para acondicionar ese local porque era un local que estaba fatal y no estaba preparado para abrirlo al público. Y había una reforma bastante importante que mi padre en ese momento apostó por nosotras y vio el éxito que estábamos teniendo y quiso dejarnos el dinero, que en cuanto abrimos las tiendas, para que veáis el éxito, en cuestión de, creo que fueron 2 meses, le devolvimos los 50.000 euros que él había invertido. Espectacular. Y el crecimiento fue increíble. O sea, fuimos creciendo un montón y así estuvimos pues 1 año con esta tienda. Abrimos luego enseguida en Castellón, en una zona también súper comercial, al lado de Zara, y luego súper seguidito abrimos también la tienda Maison Rose, que era otra tienda, otro concepto, porque lo otro era más vestidos de evento para mujeres y este fue más vestidos, o sea, ropa, informal para el día a día. Y estaba, adivinad dónde, imaginad el crecimiento que tuvimos para poder llegar aquí, que antes lo he nombrado, estaba en la calle Don Juan de Austria. Ahí cogimos un bajo para nuestra tiendecita Maison Rose, que hacía esquina justo a la calle perpendicular a Don Juan de Austria, donde estaba nuestra primera tienda, Olivia Hudson. Y el alquiler eran 9.500 euros al mes. Imaginad, al mes. Solamente los gastos fijos de esa tienda. Y estuvimos pues unos 2 años, pero empezó a haber como una crisis en general en todos nuestros proveedores, en las tiendas en general. Empezó a cerrar Blanco de toda la vida, Bata y muchísimas empresas muy grandes que habían estado de siempre ahí. Y empezamos a tener un poquito más de miedo porque el alquiler de ese bajo no nos podíamos permitir tener pérdidas. Y dijimos, oye, entonces ahí sí que Maison Rose decidimos cerrarla. Y entonces nos seguimos quedando con nuestras tiendas de siempre Olivia Hudson. Que el alquiler no era tan bestia, aunque era un alquiler alto, pues 2.000 euros, 1.000 y pico, pero no era tan bestia como el otro y podíamos seguir, y ahí nos iba muy bien. Y entonces ahí sí que estuvimos pensando, en paralelo a este negocio, de no tenemos que tener todos los huevos en la misma cesta que decimos, ¿no? Y estamos teniendo todos los huevos en la misma cesta. Nos va bien, pero igual que nos va bien, nos puede ir mal. Por más que hagamos las cosas bien, los negocios todos pueden tener altos y bajos y estamos
en este caso Ada y yo, porque mi hermana sí que trabajaba en otro trabajo, pero Ada y yo vivíamos de esto al 100% y sí que veíamos, ya nos planteábamos tener hijos. Entonces ya no es tener un sueldo para nosotras, que si baja no pasa nada porque los gastos no son tantos, sino ya queríamos tener nuestros hijos, ya queríamos tener nuestra propia casita, comprar nuestra casita, que hasta entonces vivíamos en alquiler en la casa de mi hermana. Y ya nos entró un poco más de miedo, de en un momento que pueda ser más inestable económicamente hablando, no tener más cosas. Y ahí decimos, pues sí, a ver, ¿qué podemos hacer? Pero no nos venía nada a la cabeza como emprendimiento. Y por redes sociales me apareció una chica que ya me había aparecido muchas veces, pero en ese momento no le hacía ni caso al mensaje que daba, y es que hablaba de un proyecto que trabajaba online, totalmente online, que trabajaba desde cualquier parte del mundo, que su oficina, que esa frase me encantaba y me marcaba, que su oficina era su móvil y al que yo o cualquier persona podía pertenecer. O sea, te invitaba a preguntarle por el proyecto para poder llegar a emprender con ella en ese proyecto. Entonces, siempre veía eso y no le hacía mucho caso porque no tenía esa necesidad, pero en ese momento digo, esta es la vida que tiene esta chica. Yo que quiero ser madre en un momento dado y al final la esclavitud que tienen las tiendas, aunque vayan bien, es una esclavitud brutal. Y fines de semana y demás, y yo con hijos, por más que me guste, ¿no? Más desgastante. Entonces, digo, es que esta chica vive muy bien y me gusta lo que cuenta. Voy a preguntarle, voy a pedirle información. ¿Qué pierdo? Voy a pedirle información y que me cuente. Y es ahí cuando nuestra vida da un giro brutal, y no lo voy a contar en este vídeo, os lo contaré en el próximo para que veáis los inicios de uno de los emprendimientos, del emprendimiento madre de todos los que tengo, que hizo que me cambiara la vida en todos los sentidos y me permitió, con lo que generé, reinvertir en otros proyectos, diversificar y crecer, pues, o tener la vida que tengo actualmente. Así que esto os lo cuento en el próximo vídeo.